Me llamo Amalia Ruiz y tengo 74 años, aunque en algunas ocasiones siento que llevo 1000. Siempre he sido una mujer reservada, de esas que prefieren escuchar en lugar de hablar, y que hallan más consuelo en el sonido de una tetera que silba que en el ruido de una fiesta. Fui profesora de matemáticas durante más de 40 años en una escuela pública de barrio, donde aprendí a medir el tiempo no por calendarios, sino por las generaciones de alumnos que llegaban sin saber multiplicar y se marchaban escribiendo ecuaciones en los márgenes de sus cuadernos. Pasé gran parte de mi vida en la misma casa de techos bajos y muebles antiguos que heredé de mis padres en Villa del Parque, un barrio que envejeció junto conmigo, con árboles que se doblan más cada invierno y vecinos que ya no se saludan porque los recién llegados desconocen a los de antes. En ese rincón de Buenos Aires imposible de ver en postales, crié a mi hija Laura sola, después de que su padre nos abandonara para llevar una vida que no incluyera pañales ni discusiones sobre cuentas sin pagar. Jamás volví a casarme. No por falta de oportunidades, sino porque aprendí a convivir con la soledad como quien aprende a tomar el café sin azúcar. Al principio cuesta, pero luego ya no se desea de otro modo. Laura fue mi luz, mi proyecto, mi amor hecho realidad en tareas escolares, meriendas, vacunas, peinados apresurados y domingos en la plaza. Era una niña dulce y obstinada, con un carácter capaz de inquietar a los más seguros, pero con un corazón enorme que siempre me enseñó la fuerza del amor maternal. Una sonrisa capaz de desarmar cualquier enojo. Laura soñaba con convertirse en veterinaria. Prefería a los perros callejeros antes que a los de pura raza, y tenía la costumbre de llevar a casa a cualquier animal herido que encontraba en la calle. Nos peleábamos con frecuencia, pero siempre terminábamos reconciliándonos frente a un plato de fideos o viendo una película antigua. Sin embargo, un día cualquiera la perdí. No fue una enfermedad prolongada, ni un diagnóstico que nos diera tiempo para asimilarlo. Recibí una llamada en mi teléfono móvil mientras corregía exámenes en la cocina. Un accidente automovilístico con impacto inmediato. Muerte instantánea. Santiago, su hijo y mi nieto. Tenía entonces 8 años, y apenas comprendía el significado de la palabra muerte. Recuerdo cómo se aferró con fuerza a mi falda sin derramar una lágrima, y me preguntó si su mamá regresaría alguna vez. Tras el funeral, no supe cómo responder. Yo tampoco entendía lo que había sucedido. Desde ese instante, mi vida cambió radicalmente. Me convertí no solo en abuela, sino en madre por segunda vez. El padre de Santiago, que siempre había estado ausente, apareció durante el velorio solo para anunciar que se mudaba a otra provincia por trabajo, y que lo mejor para el niño era quedarse conmigo. No hubo discusión. Me quedé con Santiago, y sin duda fue la mejor decisión que pude tomar, aunque también la más difícil. Retomé las rutinas de meriendas, tareas escolares, listas de útiles y eventos escolares, pero ya no tenía 30 años. Mi cuerpo había cambiado, así como mi paciencia, y aún así, nunca me quejé. Criar a Santiago me otorgó un nuevo propósito y la fuerza para seguir adelante. La razón que me impulsaba a levantarme todas las mañanas y preparar el desayuno, aunque nadie lo valorara, era una fuerza que me mantenía en pie. Seguía trabajando aún después de estar retirada. Daba clases particulares en mi casa, realizaba cálculos para los comerciantes del barrio y llenaba formularios para los jubilados que no sabían manejar la computadora. Cada peso que recibía lo dividía en 2 partes. Una para la comida y otra para el futuro de mi nieto. Nunca le confesé a Santiago cuánto sacrificio había detrás de sus cosas, porque creí que el amor no necesita explicaciones ni cuentas detalladas. Cuando comenzó la secundaria y expresó su deseo de estudiar ingeniería, sentí una mezcla intensa de orgullo y miedo. Orgullo porque era brillante y curioso,
con una habilidad para los números que me recordaba mucho a Laura. Miedo porque sabía que financiar una universidad privada con matrícula, materiales y transporte no sería sencillo. Sin embargo, me prometí que él no tendría que preocuparse por eso. Contacté a un antiguo alumno que trabajaba en un despacho contable y logré conseguir algunos trabajos administrativos que podía hacer desde casa. Vendí las alianzas de boda que guardaba en un cajón. Cancelé mis planes de viajes para la vejez y comencé a transferir cada mes la cantidad justa a una cuenta a su nombre. Le expliqué que era parte de una beca que había gestionado con contactos de la escuela. Nunca me preguntó más. Nunca dudó. Y yo me sentí feliz de poder sostener su camino sin cargarlo con culpas ni deudas. El tiempo fue pasando. Santiago creció, dejó crecer su cabello y empezó a salir con una chica que siempre hablaba sobre inversiones en criptomonedas y comida vegana. Hizo que viniera a mi casa cada vez menos. Me decía que estaba ocupada, que tenía trabajos en grupo y que la universidad la absorbía por completo. Yo le preparaba empanadas para que se llevara. Le tejía bufandas que luego no encontraba cuando la visitaba. Le enviaba mensajes que a veces tardaban días en ser respondidos, pero nunca me molesté. Pensaba, es joven y está descubriendo el mundo. Yo solo soy la base, el suelo firme del que partió. Y esa era una función noble. No esperaba mucho, solo su presencia, aunque fuera breve, aunque fuera silenciosa. Pero hasta eso empezó a escasear. Una tarde, mientras intentaba conectarme a la videollamada mensual que él había propuesto para mantener la relación, escuché por casualidad una conversación suya. No sabía que ya estaba conectada. Vi su rostro en la pantalla y lo oí decirle a alguien, probablemente su novia, algo que me dejó sin aliento. Dijo, «Mi abuela es una carga, pero bueno, tengo que mantenerla contenta porque de ahí sale el dinero para la universidad». Y lo expresó riendo con un tono entre cínico y resignado, como quien habla de una factura que hay que pagar para seguir. Adelante, no me vio. No se dio cuenta de que la conexión estaba activa. Tampoco escuché a la otra persona reaccionar. Simplemente cerré la laptop con las manos temblando y me quedé sentada, mirando el mantel con flores que Laura había bordado. Durante 17 años, no supe qué sentir primero, si pena, vergüenza, ira o simplemente tristeza. Había dedicado mi vida entera a construir algo para alguien que en el fondo creía que yo solo era un obstáculo. No dije nada, no llamé, no derramé lágrimas. Me levanté, puse agua para preparar un té y me senté en el sillón esperando que pasara aquel temblor que sacudía mi cuerpo, como si acabara de recibir una noticia médica terrible. Recordé todas las veces que me había llamado la mejor abuela del mundo en sus cartas escolares, los inviernos en que le calentaba el uniforme con la plancha antes de que saliera para el colegio y los cuentos de dinosaurios que inventaba para que se durmiera. Todo eso parecía no valer nada. Era solo una cuenta bancaria con el rostro de una anciana. Afuera comenzó a llover, el agua golpeaba suavemente las persianas como si también ella llorara. En ese momento comprendí que algo había cambiado para siempre. Aunque aún no lo sabía, ese instante marcaría el inicio del final de una etapa larga, sacrificada y silenciosa, porque hasta el amor más inmenso necesita al menos una vez ser reconocido. El día que todo cambió no fue espectacular ni dramático a los ojos del mundo. No hubo gritos ni confrontaciones. Fue una tarde en la que el cielo se volvió gris, sin prometer lluvia, como si quisiera recordar que la luz también puede cansarse. Había preparado unas milanesas con puré, eran una de las comidas predilectas de Santiago durante su infancia, aunque ahora cada vez que venía, apenas tocaba el plato murmurando algo sobre proteínas magras,
o alguna dieta nueva que estaba de moda. Sin embargo, lo hacía con dedicación, como quien rinde tributo a un ritual que ya no tiene seguidores, pero que mantiene, porque siente que su valor no depende de la fe de otro, sino de su propia perseverancia. Esa tarde Santiago había prometido pasar por casa después de las clases para devolverme una carpeta con documentos que yo le había prestado meses atrás. En realidad, no necesitaba la carpeta, pues había olvidado incluso qué llevaba dentro. Pero había aprendido que la única manera de verlo era inventando motivos, pequeñas necesidades o urgencias prácticas que justificaran su visita. Lo esperé con la mesa puesta, no para comer, claro, solo para tomar un café y tener una charla breve, un «¿Cómo estás?», que me diera alguna pista de su mundo que desde hacía un tiempo se había vuelto inaccesible. Miraba la hora cada pocos minutos, las manecillas avanzaban con la calma de alguien que no tiene prisa por llegar a ningún lado. A las 5 en punto sonó el timbre, me levanté con un poco más de rapidez de la que mis rodillas preferían, alisándome la blusa, sin darme cuenta, como si fuera a recibir a alguien importante. Abrí la puerta con una sonrisa. Santiago entró hablando por teléfono sin mirarme. Llevaba una mochila colgada de un hombro, auriculares enredados en la mano libre y una expresión distante, como si estuviera solo. Estaba físicamente en el umbral de mi casa, pero su mente parecía estar muy lejos. Tal vez en alguna terraza de Palermo con música electrónica y charlas veloces. Decía: «Te dije que sí, gorda, ya sé», sin siquiera percatarse de que le había saludado con un gesto indiferente. Comentaba: «Pero si no voy se va a ofender. Vos sabés cómo es. Tengo que seguir con esta pantomima un poco más». «Sí, la abuela, sí, la que me apoya en la facultad. No, no me manipula. Es solo que se siente sola, una carga, ¿viste? Pero es lo que hay. No te preocupes. Me tomo un café y me voy». Esa frase cayó como una piedra en un lago tranquilo. No porque no supiera que algo había cambiado entre nosotros, ni porque fuera sorprendente escuchar que me veía como una carga, sino por la naturalidad con que lo dijo. Sin odio, sin rencor, casi con resignación, como si hablara del impuesto inmobiliario o del tráfico, con esa mezcla de fastidio y rutina que convierte algo humano en un trámite molesto. Me quedé parada frente a él durante unos segundos, observando cómo caminaba hacia la cocina, dejando la carpeta sobre la mesa, sin interrumpir la llamada y sin mirarme a los ojos. Mi primer impulso fue hacer como si no hubiera escuchado nada, disimular ese dolor con cortesía. Pero algo en mí, algo que había estado dormido por mucho tiempo, se estremeció. Me senté despacio en el sillón del comedor. Santiago seguía hablando, ahora bajando la voz, tal vez dándose cuenta de que ya no estaba sola, o simplemente acababa la conversación. La conversación terminó con un suspiro, y él se volvió hacia mí con una sonrisa fingida, la misma que usaba desde que era adolescente, cuando quería pedirme dinero, sin hacerlo directamente. Me dijo: «Hola, Aue», como si nada. Luego preguntó cómo estaba, y añadió que me había traído la carpeta que le había solicitado. Le ofrecí un café, que aceptó por cortesía. Lo bebió de pie mientras miraba el móvil y comentó algo sobre la universidad, un profesor que le tenía harto y una materia complicada. Yo asentía sin escuchar realmente. Algo dentro de mí había hecho un clic que ya no tenía vuelta atrás. Lo miraba así, pero no como antes. No como esa abuela que observa a su nieto con ternura y orgullo. Lo veía como una mujer que acaba de entender que el amor puede convertirse en una deuda impaga, en una cuenta que el otro nunca pensó en saldar. Cuando terminó el café me dio un beso en la mejilla sin mirarme. Su perfume era fuerte, nuevo, de esos que se anuncian en la tele a medianoche. Se fue diciendo que tenía una reunión con el grupo de estudio. Cerré la puerta despacio, intentando no despertar a nadie, aunque sabía que ya no quedaba nadie por despertar, salvo yo misma.
Me quedé en la cocina largo rato, con la taza aún tibia en las manos y las palabras dando vueltas en mi mente. Carga, pantomima, me banca, la facultad. Cada palabra tenía el filo de una vieja navaja oxidada que no mata, pero duele. Pensé en los años que habían pasado, en los sacrificios silenciosos, en los trabajos nocturnos y en todo lo que aún había quedado por decir. Inviernos sin calefacción, los medicamentos genéricos, las compras hechas con exactitud al centavo. Pensaba en cómo había ocultado mi agotamiento para no inquietarlo, en las veces que fingí estar bien de salud, solo para que pudiera concentrarse en los exámenes. Venían a mi memoria las lágrimas que se escurrían cuando lo veía dormido en su habitación, ajeno a todo, y me sentía feliz de haberle dado un hogar, un refugio, un punto de apoyo. Pero ahora todo eso parecía una manipulación, una carga, una representación vacía. Aquella noche no logré conciliar el sueño. Me levanté numerosas veces, caminé por la casa sin motivo, leí documentos antiguos. Abrí y cerré el refrigerador sin razón. En un momento abrí el cajón del escritorio donde guardaba los recibos del fideicomiso que había creado para él. Lo hice en secreto usando el dinero que recibí por la jubilación anticipada. Cada mes transfería una suma para cubrir matrícula, material y viáticos. Le decía que era una beca otorgada por el sindicato docente. No quería que se sintiera presionado ni en deuda. Pero ahora veía esos papeles desde otra perspectiva, no con rencor, sino con una tristeza profunda y densa para la cual no encontraba palabras. Me cuestioné si había cometido un error al no contar nunca lo que hacía por él. Si ese silencio que creí generoso no había sido también una forma de invisibilizarme. Si al querer protegerlo de la culpa, lo había privado de sentir empatía. Me senté frente al escritorio con los documentos abiertos. Respiré hondo y sentí que debía hacer algo. No actué por castigo, sino buscando justicia. No impulsada por la ira, sino por la dignidad. Tomé el teléfono y marqué el número de Ramiro, el contador que me había ayudado a crear el fideicomiso. Era bastante tarde, pero sabía que si no llamaba en ese momento, perdería la oportunidad. Ramiro respondió con voz adormilada, pero no hubo quejas. Le pedí una reunión para el día siguiente y le mencioné que era necesario realizar cambios importantes. No entré en detalles. Él comprendió que no era momento para hacer preguntas. Colgué el teléfono y fui a la cocina. Me preparé un té de manzanilla y me senté en la mesa con la luz tenue encendida. Por la ventana se colaba el eco lejano del ladrido de un perro, el crujido de una rama movida por el viento. Acaricié la taza caliente como si fuera un ancla que me sujetara. Recordé las palabras de mi madre, muchos años atrás, cuando sin darme cuenta la había hecho sentir invisible. Las madres siempre están, hasta que un día dejan de estar, y solo ahí se aprende. Me pregunté si Santiago algún día llegaría a entender. Me cuestioné si yo deseaba que eso sucediera, o si ya era demasiado tarde para enseñarle algo. Aquella noche, mientras el té se enfriaba y el reloj avanzaba con indiferencia, tomé una decisión que jamás imaginé tomaría. No seguiría pagando su educación como si nada hubiera ocurrido, pero tampoco cerraría la puerta con brusquedad. Eso no era propio de mí. Lo que haría sería diferente. Marcar una línea clara, establecer una condición y ofrecerle una opción. Porque a veces el amor también debe poner límites. Incluso el amor más profundo necesita saber cuándo decir basta. Conocido aunque sea una sola vez, antes de desvanecerse en silencio la mañana. La siguiente amaneció igual que muchas otras con ese sol débil que se asoma tímidamente entre las cortinas desgastadas de mi habitación y con el canto de los dorzales que todavía persisten entre los árboles de este barrio que ha quedado atrás. Me levanté más temprano de lo normal. No porque tuviera un plan claro,
sino porque el sueño me había abandonado completamente. La noche fue larga y sin descanso, con pensamientos girando en mi mente, como ropa enredada en el tambor de una lavadora. Me senté, al borde de la cama con los pies descalzos sobre el suelo frío, mirando el piso como si esperara alguna señal. En la mesa de noche estaban mis lentes, el vaso de agua casi vacío, y la estampita de San Ramón que mi madre me dejó el día que murió. Acaricié el marco de la foto de Laura todavía joven, todavía viva, con ese gesto decidido que la hacía parecer siempre mayor de lo que era. Me pregunté qué pensaría si nos viera ahora, si comprendería mi elección, si la apoyaría. Permanecí allí unos minutos más, dejando que la luz del día recién llegada bañara mi rostro sin que me calentara. Fui a la cocina y puse agua a calentar para el mate, aunque sabía que no iban a ser muchos sorbos. Abrí el cuaderno en el que suelo anotar las fechas importantes, los pagos que realizo, los medicamentos que tomo en él. Escribí con letra firme, sin que temblara de tener transferencias a Santiago. Ver a Ramiro revisar un fideicomiso era una tarea simple, pero cada punto tenía un peso enorme, como una carga pesada. Preparé una bolsa de tela con los documentos necesarios y salí de casa. Después de abrigarme bien, el otoño había llegado con su aire seco y las hojas amarillas que se arremolinaban en las esquinas como secretos guardados. La oficina de Ramiro estaba a 6 cuadras. Caminé despacio, arrastrando un poco los pies no por cansancio, sino por precaución. No quería caerme. Ya había sufrido una fractura en la muñeca hace años y no quería repetir la experiencia. Al llegar, lo vi esperándome en la puerta con un mate en la mano y una expresión de sincera preocupación. Ramiro había sido alumno mío hacía 30 años. Era un hombre serio, reservado, con una calvicie que avanzaba sin prisa y una voz que siempre sonaba como si estuviera a punto de pedir disculpas. Me saludó con un beso en la mejilla y me ofreció una silla frente a su escritorio. Me senté sin quitarme el abrigo. No por prisa, sino porque sentía frío por dentro. ¿Querés que empecemos directamente o preferís contarme primero qué pasó?, me preguntó con delicadeza. Lo miré unos segundos, luego saqué los papeles de la bolsa y los puse sobre la mesa. Le conté todo, no con detalles morbosos ni dramatismo, solo los hechos. Lo que había oído, lo que había sentido, lo que había decidido. Ramiro no interrumpió en ningún momento, solo asintió y tomó algunas notas. Cuando terminé, me miró con esa mezcla de respeto y tristeza que uno reserva para quienes han sido tratados injustamente. Me explicaron las opciones que tenía. Podía anular el fideicomiso de forma inmediata, pero también tenía la posibilidad de modificarlo introduciendo cláusulas y condiciones nuevas. Si lo deseaba, podría convertirlo en un instrumento para restaurar cierto equilibrio. Les pedí que hicieran cambios para que las transferencias se detuvieran automáticamente y solo se reanudaran si Santiago cumplía con algunos requisitos sencillos, como visitarme una vez por semana sin avisar y sin compromisos obligatorios. Llamarme al menos una vez los domingos para compartir sus planes y progresos. No en forma de informe, sino como una charla auténtica. Si él consideraba que eso era mucho, el dinero se redirigiría a un fondo de becas para jóvenes sin familia. No quería que el dinero fuera un arma ni un apoyo silencioso para la ingratitud. Ramiro me miró con respeto, como si en ese instante no fuera solo su antigua profesora, sino una mujer que en su madurez decidía imponerse y fijar límites donde antes solo había cariño. Firmé los documentos con una determinación que incluso me sorprendió. Al salir, el aire fresco me golpeó el rostro como una suave bofetada. Era mediodía y las calles se llenaban de madres empujando cochecitos, jubilados formando fila en la farmacia y jóvenes con auriculares que apenas miraban a los lados. Volví a casa caminando despacio, sintiendo que cada paso marcaba el inicio de algo diferente,
aunque aún no supiera qué. Los días siguientes transcurrieron con una calma extraña. Santiago no llamó ni una sola vez. Escribió y supuse que quizá el correo del banco ya le habría llegado. Tal vez ya sabía que el dinero no aparecería como cada mes, o quizá no. No me importaba. Por primera vez en muchos años, no sentía la necesidad de complacer, de explicarme o de justificar mi existencia. Me dediqué a tareas sencillas. Cuidé mis plantas, tejí una bufanda que no tenía destinatario y leí una novela que había dejado pendiente desde hacía años. De vez en cuando, una punzada de tristeza cruzaba mi pecho como un recordatorio de que lo que perdemos no siempre se va. A veces permanece latiendo en un rincón. Pero también comencé a experimentar otra sensación. No era alegría ni alivio. Era algo más tranquilo. Quizás dignidad. Una tarde, mientras regaba las azaleas, sonó el timbre. Era Santiago. Llegó sin avisar, sin carpeta en mano ni sonrisa ensayada. Llevaba una expresión tensa, como quien no sabe si viene a pedir o a reclamar. Lo invité a pasar. Con un gesto se sentó en el sillón del salón, donde solía acurrucarse de niño cuando le leía cuentos. Lo observé unos segundos. Estaba más delgado, más pálido. No era el mismo niño que había criado, pero tampoco era todavía un hombre por completo. Me dijo sin rodeos ni preámbulos. Me cortaron las transferencias. Lo sé, respondí tranquilamente. Sentándome frente a él, añadí: «Tú fuiste». Guardó silencio. Parecía esperar una explicación, una justificación o un «lo hice por tu bien», que lo liberara de toda responsabilidad. No la tuvo. «No entiendo», dijo finalmente con voz más baja. «Yo sí», contesté. «Escuché lo que dijiste el otro día. Un día antes de que te dieras cuenta de que estaba conectada, escuché cada palabra». La atmósfera se volvió tensa, como si hubiera recibido un golpe. Santiago abrió la boca, pero ninguna palabra salió de ella. «Disculpa, no pensé que estabas», comenzó a decir, pero se detuvo. Le respondí sin dureza, pero con decisión. «No importa lo que hayas pensado. Lo corté. Lo esencial es que expresaste que te sientes mal, que me ves como una carga o una obligación». Él negó con rapidez. «No fue así. Fue exactamente lo contrario». Pero lo interrumpí de nuevo. «No te pido que lo niegues. Solo deseo que lo comprendas». Santiago bajó la mirada, parecía perdido. Buscaba palabras que no encontraba. Me pregunté si su preocupación era más por el dinero o por la vergüenza, pero no quise saberlo. «¿Y ahora qué?», preguntó con un tono de niño regañado. Le respondí: «Ahora depende de ti. El dinero está disponible. Puedes seguir recibiéndolo si quieres, pero no gratis ni a cambio de nada. No puedo aceptar que me ignores, que no me reconozcas o que me trates como si no existiera. No quiero que me quieras por lástima ni que vengas solo por compromiso. Quiero que sepas que no estoy muerta, que todavía siento y pienso». Hubo un silencio prolongado, un tipo de silencio que no se llena con palabras. Santiago asintió despacio. Se levantó sin decir nada más y se marchó. No supe si volvería ni si realmente me había escuchado. Pero esa tarde, mientras el sol bajaba sobre las tejadas rojas del barrio, me sentí menos sola. No porque él me comprendiera, sino porque finalmente me había hablado a mí misma. Porque había dejado de callar, porque había recuperado mi voz, y a veces eso es suficiente para comenzar de nuevo. Los días posteriores a esa charla con Santiago tuvieron una atmósfera inusual, como si el tiempo hubiera cambiado su ritmo, como si todo se moviera con mayor lentitud, como si el aire estuviera más denso y las horas más extendidas. Incluso dentro de la rutina habitual que había marcado mi vida durante décadas,
Me despertaba como siempre al amanecer, cuando el cielo empezaba a teñirse con tonos rosados y la primera luz se filtraba por las cortinas. Realizaba el mismo recorrido matutino: preparar el mate, dar un pequeño paseo por el jardín delantero para regar las plantas y revisar el cuaderno de cuentas. Pero percibí algo diferente en mi cuerpo, en mis manos y hasta en mi respiración. Era algo que no podía nombrar, pero lo sentía en cada célula. Una mezcla de paz renovada y tristeza antigua, como si finalmente hubiera soltado una carga oculta que arrastraba sin saberlo, y al hacerlo hubiera descubierto cuánto pesaba. Desde aquel día en que Santiago se fue sin promesas, ni excusas ni disculpas, no volví a tener noticias suyas. No hubo llamadas ni mensajes, tampoco intentó negociar ni envió correos airados, como pensé que podría hacer un joven herido en su orgullo. La ausencia fue completa, limpia y severa, y en lugar de hacerme dudar, esa carencia confirmó algo que en mi interior ya comenzaba a germinar. El vínculo que nos unía había sido profundamente desigual durante años, pues yo lo había amado, como solo alguien entrega un sentimiento verdadero. Una madre que había perdido a una hija podía amar todo aquello que había criado, protegido y apoyado sin pedir nada a cambio. Pero él actuaba sin culpa ni remordimiento, porque así lo había enseñado el entorno que lo rodeaba. Él había aprendido a aceptar sin cuestionar el origen de lo que recibía. Se acostumbró a contar con una abuela que no necesitaba más que verlo feliz, sin nunca preguntarse qué había detrás de esa sonrisa, ni cuánto esfuerzo costaba mantenerla. Fue justo una tarde cualquiera, mientras limpiaba las estanterías del antiguo mueble del comedor, que encontré una caja de madera donde guardaba las cartas. No eran muchas, pero habían estado allí durante años. Eran de Laura. Postales de cumpleaños, notas dispersas, una lista de compras escrita con su letra apresurada, una servilleta con un dibujo de cuando era niña. Me senté en la mesa con la caja abierta y permití que las lágrimas fluyeran, algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. No lloré por Santiago ni por la decepción, sino por ella, por todo lo que habíamos construido juntas y por lo que sin intención había destruido al depositar en su hijo la ilusión de continuidad. En ese llanto callado, en esa soledad profunda y reservada, comprendí que lo que realmente me lastimaba no era haber sido utilizada ni rechazada, sino permitir que el recuerdo de mi hija se desvaneciera reduciéndolo a un papel de abuela servicial, sin exigir al mundo el respeto que su memoria merecía. Preparé una taza de té de tilo. Me envolví en la manta que Laura me regaló en uno de aquellos inviernos fríos y me senté frente al viejo cuaderno donde escribía mis pensamientos. Esta vez no anoté cifras ni gastos, sino que decidí escribir una carta, no para mí, sino para Laura. Comencé mencionando su nombre y el apodo que solo yo utilizaba, mi Laurita, y le conté todo lo que había hecho por su hijo, los motivos, los temores y las esperanzas. Le relaté el día en que me llamó, la carga emocional que sentí al escucharlo sin que él lo supiera, la decisión de suspender las transferencias y su posterior silencio. Le confesé que me sentía vacía, aunque no derrotada, que había aprendido casi a los 75 años que uno también puede establecer límites sin dejar de amar, que una mujer no deja ser madre por decir «hasta aquí». Cuando terminé, doblé la carta con cuidado y la guardé en una caja entre papeles antiguos. No tenía intención de que nadie la leyera, pero necesitaba escribirla, porque a veces conversar con los muertos es la única manera de escucharse a una misma. Las semanas transcurrieron y con ellas llegó una extraña tranquilidad. Comencé a caminar más, salía por las mañanas con mi bastón, recorriendo las calles del barrio y saludando a los pocos vecinos que aún recordaban mi nombre. Un día, en la verdulería, una mujer me reconoció como la señora Ruiz, la profesora de matemáticas. Me contó que su hija fue mi alumna
y que aún recordaba cómo explicaba las fracciones usando una torta de chocolate que solo existía en la pizarra. Me reí con ella y por primera vez en mucho tiempo sentí que era útil, que mi historia no solo era la de ser abuela. Desde Santiago descubrí que existían otras versiones de mí misma, más allá del sacrificio familiar, y que mi identidad no se limitaba a un rol afectivo. Fue durante ese momento de reflexión profunda cuando Ramiro me contactó para invitarme a formar parte de un proyecto que estaban organizando en la Fundación de Exdocentes. Iban a ofrecer tutorías gratuitas a jóvenes con recursos limitados que se preparaban para ingresar a la universidad. Él dijo que pensó en mí porque todavía recordaba mi habilidad para explicar temas difíciles con claridad y porque necesitaban a alguien paciente y empático. Al principio dudé y le dije que no, que ya no estaba para esas cosas, que mi vista se cansaba y que mis rodillas no respondían igual. Pero él insistió, diciendo que no buscaban superhéroes, solo alguien que supiera escuchar y acompañar. Esa noche reflexioné y al día siguiente lo llamé para aceptar. No sabía bien por qué, pero sentí que debía hacerlo, que allí había algo que podía ayudarme a reconstruirme desde otra perspectiva. Así fue como, martes y jueves por la tarde, comencé a recibir en mi casa a 3 jóvenes de entre 16 y 18 años. Joel, Camila y Rodrigo. Sin embargo, con el paso de los días se fueron abriendo. Compartían sobre sus hogares, sus padres ausentes y sus sueños aún difusos. Me pedían ayuda no solo para resolver problemas académicos, sino también para entender su mundo interior y encontrar un camino en medio de las dificultades. Ese vínculo fue transformador tanto para ellos como para mí. Una oportunidad para crecer y sanar juntos. No se trataba solo de entender las ecuaciones, sino más bien de aprender cómo se llenaba un formulario o cómo se redactaba una carta de motivación. Sin buscarlo, empecé a sentirme viva de nuevo. No por los contenidos, ni por la enseñanza, sino por la conexión, por el simple hecho de compartir y construir un puente entre generaciones sin sentirme utilizada o ignorada. Una tarde Joel apareció con una caja de galletas de limón que su abuela había preparado. Me contó que al verlas pensó en las que yo hacía para Santiago cuando era pequeño, y algo se rompió dentro de mí. Pero no de tristeza, sino de una manera distinta. Como si una fisura se abriera para dejar entrar la luz. Me di cuenta de que había estado tan enfocada en cuidar a Santiago y en no fallarle a Laura, que había dejado de ver a las personas que realmente podían necesitarme, o incluso ofrecerme algo sin condiciones. Sentí que la vida, de forma discreta y silenciosa, me mostraba otra manera de amar, igual de profunda, pero menos dolorosa. Aquella misma noche, al guardar los materiales para la clase, encontré el cuaderno en el que había escrito la carta a Laura. La volví a leer y por primera vez no lloré, sino que sonreí porque comprendí que no lo había perdido todo. Que el amor que había entregado, aunque Santiago no lo reconociera, había dejado una marca en mí, en mi forma de ver, de enseñar y de estar en el mundo. Entendí que la dignidad no significa renunciar al afecto, sino que es un camino para que ese cariño no se transforme en sufrimiento. Preparé una infusión de manzanilla y me acomodé junto a la ventana. Afuera, la luna proyectaba sombras largas sobre el patio. Adentro el silencio era dulce y acogedor. De repente sonó el teléfono. Era Santiago. No contesté. No por orgullo ni castigo, sino porque en ese instante su voz ya no resultaba necesaria. La mía, en cambio, recién comenzaba a hacerse clara y presente. El timbre volvió a sonar un martes por la tarde, justo después de que se marcharan los chicos. Sobre la mesa aún permanecían los cuadernos de Camila y unas hojas arrugadas donde Rodrigo había garabateado un ejercicio de álgebra que le había llevado media hora entender. El timbre insistió no una vez, sino 3 y 4 veces con un ritmo ansioso, casi retador.
Antes de levantarme supe que era Santiago, por la forma en que el silencio se tensó alrededor de mí y el modo en que mi pecho se apretó, no por miedo, sino por esa vieja costumbre de presentir el conflicto con la resignación de quien ya lo ha vivido. Muchas veces me limpié las manos en el delantal que todavía llevaba puesto y me dirigí hacia la puerta sin prisa, como recordándome que nada de lo que dijera él podía lastimarme más. Cuando abrí, ahí estaba él, con una expresión entre molesta y desconcertada, con los ojos más hundidos de lo normal y el cabello despeinado. Llevaba una mochila colgando y en la otra mano su celular, que no soltaba nunca, como si fuera una prolongación de sí mismo. Saludó sin preguntar cómo estaba. Entró con la familiaridad de quien cree tener derecho a hacerlo, y se acomodó en el sillón sin esperar invitación. Cerré la puerta con tranquilidad y lo observé mientras examinaba el lugar con esa mirada de alguien que juzga antes de intentar entender. Me senté frente a él en la silla de siempre, con las manos cruzadas sobre el regazo. Esperé un momento. «¿Por qué no me atendiste?», preguntó sin rodeos, con un tono apenas contenido por la dureza. Respondí con calma. «No me estás dejando hablar. Ahora eres tú quien habla». Santiago apretó los labios, visiblemente nervioso y fuera de su centro. Sin embargo, más allá de la ira, reconocí desconcierto. Era un joven acostumbrado a conseguir lo que necesitaba sin pedir mucho, sin esforzarse emocionalmente. Por eso, y por primera vez en su vida, alguien que siempre lo había sostenido le ponía un límite que no lograba comprender. «No entiendo qué esperas de mí», dijo. «Una disculpa, una carta, un agradecimiento formal». «¿Qué quieres, abuela? Quiero respeto, quiero presencia. Quiero que me veas como una persona y no como un cajero automático con canas». «Pero siempre te he visitado», alzó la voz. «Siempre he estado presente. Siempre que necesitaste una carpeta, una transferencia, un favor. Nunca preguntaste si tenía fiebre, si dormía bien o si necesitaba algo. Eso no es justo. No, no lo es. Y ese es justamente el problema. No lo fue nunca». La conversación se tornó cada vez más tensa. Santiago se desplazaba por la sala levantando los brazos y hablando más para sí mismo que para mí. Decía que lo estaba castigando, que eso era una manipulación emocional y que tenía derecho a enfadarse. Yo lo escuchaba en silencio, sin moverme, sin defenderme ni justificarme, porque había aprendido que no me correspondía suavizar la realidad para los demás, que mi dolor también merecía un lugar en la conversación. De repente exclamó que estaba perdiendo todo por esto, que no podía pagar el alquiler, que estaba atrasado en la universidad y que le iban a cortar el internet, como si todo fuera debido a un simple juego. Lo miré sin decir palabra y pensé en las veces que me quedé sin calefacción para que él pudiera tener calzado nuevo. En las noches en que cenaba arroz, solo porque el dinero no alcanzaba. En los inviernos que tejía bufandas para venderlas en la feria y juntar lo que hacía falta para su inscripción. Ahora me hablaba del internet como si fuera cuestión de vida o muerte. Le dije que podía ir al banco, que allí estaban todos los movimientos, que podía revisar cuánto dinero había recibido a lo largo de todos esos años, hacer sus cálculos y luego contarme si esto era un simple juego o toda una vida que yo sostuve con él, cuerpo y con el alma. Santiago bajó la vista por un instante y su expresión cambió completamente. Ya no fue ira ni defensa, sino una pena apenas perceptible, pero verdadera. Se dejó caer en el sofá y por un momento pareció más joven, más frágil, como aquel niño que volvía temblando de frío después del colegio y buscaba mi protección. «Abrazo antes que todo, no sabía cuánto era», expresó en voz baja. «No sabía y nunca preguntaste porque no te importaba».
Guardamos silencio afuera. El viento movía las ramas del níspero. El reloj del comedor marcaba las 5 en punto y la luz de la tarde se filtraba suavemente como si no quisiera interrumpir. Y ahora preguntó: «Si querés seguir recibiendo ayuda, tenés que volver cada semana. Tenés que estar, no solo pasar, no solo usar la casa como refugio. Estar de verdad como nieto, como persona». Santiago asintió despacio. No dijo que sí, pero tampoco dijo que no. Se levantó, me miró, y por primera vez en meses, sus ojos buscaron los míos sin miedo, sin distancia. Lo acompañé hasta la puerta. No lo abracé. No era tiempo aún, pero tampoco lo rechacé. Lo vi alejarse por la vereda, caminando más despacio que de costumbre, con el celular guardado en el bolsillo por primera vez. Esa noche me preparé una sopa caliente. Encendí la lámpara del rincón y me senté a escribir en mi cuaderno. No un diario, no una carta, solo anotaciones sueltas, ideas, frases, sentencias. Poner límites es un acto de amor propio. No todo lo que se da sin pedir se valora. La soledad elegida es más digna que la compañía condicionada. Escribí hasta que la tinta del bolígrafo se volvió más clara. Luego cerré el cuaderno, apagué la luz y me fui a dormir con la ventana entreabierta y el corazón, por primera vez en años, un poco menos roto. A la semana siguiente volvió. No trajo nada, ni carpetas ni papeles. No hubo pedidos ni excusas. Solo vino y se sentó conmigo a tomar mate. Me preguntó cómo me sentía y me ayudó a cambiar el filtro del calefón. Antes de irse dejó una carta. La encontré sobre la mesa y la leí después de cerrar la puerta. Era breve. No decía mucho, pero sí transmitía algo significativo. Decía: «Perdón, estoy aprendiendo». No lloré, ni sonreí. Simplemente asentí en silencio porque las palabras sinceras no necesitan adornos. Solo deben ser escuchadas. Y eso hice. Quizás, después de todo, no era tarde para comenzar de nuevo. Pasaron 3 semanas desde aquella visita inesperada, desde la carta breve con la frase «Perdón, estoy aprendiendo», escrita con una letra pulcra pero sin ninguna obligación. Durante esos días, la vida se acomodó dentro de mí con una lentitud propia de lo auténtico. Me sorprendí esperando los martes con una ansiedad nueva. No para verlo, sino para comprobar que mi decisión de poner límites no había destruido el amor. Al contrario, lo había purificado, liberándolo de lo mecánico, de lo que había sido costumbre. Disfrazada de afecto, comencé a observar cada gesto pequeño con una nueva atención. La forma en que se sentaba frente a mí sin mirar el celular cada 2 minutos. Cómo recordaba preguntarme por mis plantas, por mis clases con los chicos. Un día trajo medias lunas. Otro día una bolsa con limones del jardín de un amigo. Cosas simples que nunca había recibido antes. Antes detalles que me insinuaban que tal vez comenzaba a contemplar una tarde sin ella. Sin embargo, la tensión regresó como una vieja amiga durante una charla corta, casi insignificante. Santiago había llegado con un expediente de la universidad y quería que lo ayudara a preparar una exposición. Mientras conversábamos sobre ecuaciones, mencionó sin darle importancia que había tenido que dejar su apartamento porque no podía costearlo. Le pregunté si tenía un lugar donde alojarse y me dijo que sí, que se quedaría unos días con un amigo, pero que estaba considerando regresar a casa de su padre. Al decirlo evitó cruzar mi mirada como si supiera que esas palabras ocultaban una historia que prefería no revelar. ¿Hace cuánto que mantienes contacto con él?, le pregunté sin reproches. Desde hace un tiempo, contestó encogiéndose de hombros. Me escribió por Instagram hace unos meses
y manifestó que quería ponerse al día. Dijo que había cambiado. ¿Y tú le creíste? No lo sé, respondió. Es extraño. A veces siento rabia porque desapareció tanto tiempo, pero también deseo descubrir si en realidad quiere estar. Asentí sin decirle que ese hombre había ignorado todos mis intentos de comunicación cuando Laura falleció, que había rechazado la custodia con un mensaje breve que nunca recibí. Ni tarjetas para los cumpleaños, ni obsequios, ni preguntas. No se lo mencioné porque no quería influirlo. ¿Por qué ya no? Pero dentro de mí encendí una alarma, una desconfianza antigua que jamás se había apagado del todo. 2 días después, recibí una llamada inesperada que provenía de la facultad. Un tal señor Olmedo, encargado de becas y financiamiento estudiantil, solicitaba hablar conmigo por un asunto delicado relacionado con Santiago. Me informó que mi nombre continuaba figurando como garante de su inscripción y que el último pago de la matrícula había sido rechazado. Además, me comentó que Santiago no había respondido a los avisos enviados. Sentí una punzada en el estómago. Me disculpé, le agradecí por llamar y colgué. Después fui directo al cajón donde guardaba los documentos del fideicomiso. Todo parecía estar en orden. Las transferencias estaban suspendidas, tal como yo lo había establecido, pero no canceladas. Había dinero disponible que Santiago nunca reclamó formalmente. Pensé en llamarlo, en preguntarle por qué no había utilizado esos fondos si los necesitaba, incluso en ofrecerle ayuda, pero algo me detuvo. No era orgullo, sino la intuición que indicaba que había algo más que yo aún desconocía. Esa misma noche, Ramiro me llamó. Su voz estaba tensa y me comentó que había recibido una solicitud desde una notaría de otro distrito, un pedido de acceso a la información financiera, a nombre de Santiago y firmado por su padre. Legalmente no podían acceder a nada, pero el intento le pareció sospechoso. Me pidió que tuviera precaución y me ofreció cambiar la estructura del fideicomiso para protegerlo mejor. Le dije que lo pensaría. Al día siguiente Santiago apareció sin avisar. Tocó el timbre como acostumbraba cuando era pequeño. 2 veces. Rápidamente lo abrí. Lo miré y lo vi diferente. Cansado. Un poco abatido. Preguntó si podíamos hablar y lo hice pasar. Se sentó junto a mí. También estuve con él. Dijo: Conapá me contó que vos me estabas reteniendo dinero, que el fideicomiso era una invención, que me usaste para salir bien parado, que el dinero siempre fue tuyo y ahora me lo negás por venganza. Lo expresó sin vergüenza, con enojo, pero no hacia mí, sino hacia sí mismo. Me quedé en silencio y esperé porque sabía que lo peor aún estaba por venir. Me pidió ayuda para conseguir acceso, que vos tenés cuentas antiguas y propiedades, que si lo demandamos podríamos obligarte a liberar el fideicomiso. Entonces me miró con los ojos enrojecidos y no sé por qué fui, ni tampoco sé por qué le creí. Quería que alguien me salvara. Me sentía perdido y solo. Vos me diste tanto y yo no supe valorarlo. Él apareció justo cuando me sentía peor y me aferré a eso. Asentí sin decir palabra porque sentía que había algo más. Hoy me avisó que si yo no accedía, lo haría por su cuenta, que tenía maneras, que hablaría con periodistas, abogados, con quien fuera para ensuciarte. Me dio miedo, no por él, sino por lo que podría implicarme, por lo que ya había empezado a hacer. «Lo fallé, abuela». De nuevo se quebró y lloró como cuando era niño, cuando soñaba con monstruos y corría hasta mi cama. Por primera vez en mucho tiempo lo abracé, no con ternura ni indulgencia, sino con fuerza, con ese tipo de abrazo que solo puede dar quien ha conocido el perdón más allá de las palabras. No me importó más nada. «Fallaste», le susurré. «Solo tropezaste.
pero fuiste tú quien decidió. Volver es lo esencial. ¿Y qué hacemos a partir de ahora? Proteger lo que hemos construido, dije. Y llamé a Ramiro aquella misma tarde. Reorganizamos el fideicomiso, eliminamos el nombre de Santiago con su consentimiento y establecimos una nueva cláusula. El dinero estaría disponible solo cuando él terminara su carrera, con pruebas claras de progreso. Hasta entonces, la administración quedaba bajo mi control. Santiago firmó sin dudar y enseguida llamé al hombre que alguna vez fue esposo de mi hija. Había desaparecido cuando más le necesitábamos y ahora quería resurgir para destruir en las sombras. Le hablé con serenidad. Le dije que sabía lo que intentaba, que todo estaba registrado y que si continuaba por ese camino, yo misma lo enfrentaría en la justicia. Que ya no era la mujer que lloraba en silencio. Ahora era una mujer madura. Sí, pero no derrotada. Lo interrumpí antes de que respondiera y respiré profundo, como quien finaliza una batalla. Esa noche, mientras Santiago dormía en la habitación que una vez fue de Laura, preparé una infusión y me senté en nuestra mesa habitual. Afuera llovía. Adentro por fin había paz. No total, no para siempre, pero sí una paz genuina que solo llega cuando uno deja de callar, cuando deja de esperar que el amor sea suficiente si es silencioso, y comprende que el amor verdadero también tiene condiciones. También sabe decir no, también exige ser correspondido, y en eso, un silencio cargado de significado me hizo entender que algo se había roto para siempre entre mi nieto Santiago y su padre. Pero también que algo se había sanado entre él y yo. Y eso para mí era suficiente. Ha transcurrido un año desde aquella tarde lluviosa en que Santiago volvió a dormir bajo este mismo techo. Y todavía hay momentos en que me sorprendo al mirarlo como si fuera un sueño. Como si no fuera posible que ese joven que una vez me llamó «Abuelo» ahora pase por mi casa con bolsas de verduras del mercado o con una bufanda nueva porque dice que ya es momento de cambiar la que le tejí hace 20 años. No nos abrazamos a cada instante ni pronunciamos un «te quiero» de voz alta. Pero entre nosotros existen otros lenguajes, ahora más silenciosos, más profundos y con mayor duración. A veces Santiago llega con el rostro cansado, se sirve un café sin azúcar y me explica lo que finalmente comprendió, en una clase que viene tomando por 3 semestres consecutivos. En otras ocasiones simplemente se sienta en silencio, quedándose quieto, como si con su sola presencia dijera, «Estoy aquí, no me he ido, te veo». Y eso para mí tiene más valor que cualquier promesa. No hemos vuelto a hablar de su padre, no porque seamos cobardes, sino porque ya no es necesario. La distancia se estableció sola, sin estruendos, sin demandas ni comunicados. Santiago dejó de responder a los mensajes, borró su número y cerró las puertas que en su momento intentó abrir por desesperación. Y al asomarse al interior comprendió que solo había vacío y polvo. No lo juzgué por haberse aferrado a la esperanza. A veces la soledad nos hace actuar de maneras incomprensibles. Incluso he escuchado a quien ya ha mentido en demasiadas ocasiones. Lo esencial es que él decidió de nuevo. Esta vez eligió con los ojos bien abiertos. En cuanto al compromiso, sigue allí callado, protegido, sin haberse usado todavía. Santiago avanza lento, pero con firmeza en sus estudios. El dinero dejó de ser una urgencia. Comparte una pensión con 2 compañeros de la universidad. Trabaja algunas horas como asistente de cátedra y me dice que le gusta ganarse lo suyo, aunque a veces se queje de lo poco que pagan. Yo escucho, sonrío y le doy el consejo exacto que me solicita. Ni más, ni menos. Ya no soy su proveedora ni su sombra. Soy su abuela con todas las letras y matices.
Los martes y jueves continúo recibiendo a mis chicos. Joel consiguió una beca en la Universidad de San Martín. Camila está por rendir el ingreso en medicina. Rodrigo quiere ser ingeniero agrónomo. Ellos me abrazan cada vez que llegan. Me traen sus cuadernos llenos de resaltadores y hasta me hacen bromas diciendo que soy como su segunda madre. A veces, cuando Santiago los ve llegar, los saluda con respeto y en alguna ocasión hasta se ha quedado para ayudar. Me gusta verlo ahí, compartiendo algo que antes era solo mío. Como si ese amor que le di sin medida ahora pudiera extenderse a otros sin perderse. La casa sigue igual, con los mismos muebles, el mismo jardín y la caldera que amenaza con romperse cada invierno. Pero hay algo que cambió. No afuera, sino adentro en mí. Ya no vivo esperando una llamada ya no preparo comida en exceso con la esperanza de que alguien aparezca. Tampoco me arreglo el maquillaje por si suena el timbre. He hecho las paces con mi edad, con cada arruga y con mi propia historia. He entendido que el sacrificio no tiene más valor por mantenerse en silencio, pues también merece ser reconocido y recordado, no por todos, sino por quienes se han nutrido de él. A veces, cuando cae la tarde y el silencio reina en la casa, me siento en mi rincón favorito del comedor para leer la carta que escribí para Laura. No la he modificado, permanece intacta entre las cosas que alguien hallará cuando yo ya no esté. La he dejado como un testimonio, no de pena, sino de fortaleza, porque esta etapa de la vida me ha enseñado que la dignidad no es solo una palabra, sino una práctica que se cumple cada día. Es la manera en que una mujer se levanta, se mira al espejo y afirma: di todo lo que pude, y si volvieran a hacerlo, lo repetiría, pero sin olvidarme de mí misma. Santiago, a veces, me toma la mano sin decir palabra alguna. Un gesto sencillo sin ninguna ceremonia. Lo hace cuando está por marcharse, cuando nota que he tenido un día agotador o simplemente porque sí. En esos instantes siento que todo ha valido la pena, incluso el dolor, incluso las lágrimas, porque al final lo que queda no es la herida, sino lo que florece después. Y aunque ya no me queden tantas primaveras, sigo viendo brotes nuevos donde antes solo había tierra seca. No puedo garantizar que todo será fácil, pero sí que cada instante tiene un sentido y que la vida siempre ofrece la posibilidad de renacer. La vida no es perfecta, pero he aceptado quién fui, quién soy y quién ya no llegaré a ser. Para mí, eso significa libertad. Una libertad que no conseguí con dinero, reconocimiento ni siquiera con el afecto de otras personas. Mi día cambió cuando dejé de suplicar amor y empecé a brindarlo con la cabeza erguida. Si estás leyendo esto, tal vez te hayan hecho sentir una carga. Tal vez hayas amado tanto que te olvidaste de ti misma. Si es así, quiero decirte algo importante. No estás sola ni derrotada. Tu historia sigue siendo valiosa, y si aún sientes dentro de ti el deseo de ser vista, escuchada y amada sin condiciones, entonces sigues viva. Y eso es suficiente, más que suficiente.